Hola y bienvenidos a Coqueto Macramé. En el video de hoy vamos a aprender a hacer esta hoja de aquí. Mira qué bonita es. Así es el diseño. Espero te guste muchísimo y disfrutes con el paso a paso, así que vamos a verlo. Para empezar a hacer esta pluma, vamos a coger nuestra barra de madera y nuestra cuerda de 1,50 m. Vamos a colocarla a la barra de madera haciendo el nudo alondra de esta manera. Ahora sí, vamos a colocar las 3 cuerdas restantes. Ya tenemos las 4 cuerdas en la barra con el nudo alondra. Ahora cogeremos nuestra cuerda de 60 centímetros y la vamos a colocar aquí, haciendo 2 nudos simples. Listo, ya tenemos para colgar. Ahora sí, empezaremos a hacer el diseño. Para esto vamos a coger la quinta cuerda, esta de aquí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, la quinta cuerda. Y ahora sí empezaremos a hacer el diseño. Para esto vamos a coger nuestras cuerdas de 20 centímetros. Vamos a coger una de ellas y vamos a colocar en la primera cuerda. 1 y 2. Partimos por la mitad, colocamos hacia abajo, estiramos y hacia arriba. Y hacemos lo mismo con la otra cuerda. Y ya coloqué estas cuerdas de aquí. Ahora vamos al siguiente paso, en el cual vamos a coger la quinta cuerda. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la quinta. La colocamos inclinada de esta manera, que nos toque justo en esta zona de aquí, así. Y con estas 4 cuerdas de aquí, vamos a hacer el nudo festón. Para esto, cogemos la cuerda y pasamos así. Pasamos por detrás de esta manera y estiramos hacia arriba. Una vez y 2 veces. Cogemos la siguiente cuerda y volvemos a hacer lo mismo. Una vez y 2 veces. Ahora lo que hacemos es coger esta cuerda de aquí, ¿sí? La primera cuerda, esta de aquí, la inclinamos de esta manera y hacemos nudo festón con estas cuerdas. Ya tenemos esta zona de aquí. Ahora, para seguir haciendo el diseño, vamos a quitar las cuerdas de los extremos. Estas 2 de aquí las quitamos y vamos a trabajar con estas cuerdas de aquí. Dividimos en grupos de 2, es decir, 3 cuerdas hacia un lado y 3 cuerdas hacia el otro lado. Cogemos esta cuerda de aquí, que sería la cuarta, contando desde aquí: 1, 2, 3, 4. La inclinamos y nudo festón con estas 3 cuerdas.
Ahora cogemos esta cuerda de aquí, esta, la inclinamos y nudo festón con estas dos cuerdas. Ya tenemos esta zona de aquí. Ahora nos queda hacer la última parte de este diseño. Para esto volvemos a quitar estas dos cuerdas, tanto esta como esta, y ya nos quedarán 4 cuerdas. Entonces cogemos esta cuerda, que sería la tercera, contando desde aquí, 1, 2, 3. Lo inclinamos así y nudo festón con estas dos cuerdas. Ahora cogemos esta cuerda de aquí, la inclinamos y nudo festón con esta cuerda. Y listo. Ya tenemos esta zona de aquí. Vamos a bajar todas las cuerdas. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger la quinta cuerda, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, es esta de aquí. La quinta la inclinamos de esta manera y nudo festón con todas estas cuerdas. En esta cuerda de aquí, antes de hacer el nudo festón, lo que vamos a hacer es colocarle las dos cuerdas de 20 centímetros. Ahora sí, continuamos haciendo el nudo festón. Ahora vamos a hacer este lado de acá. Para esto cogemos esta cuerda, esta, la inclinamos y nudo festón con estas 3 cuerdas. De igual manera, antes de hacer este nudo, vamos a colocar aquí las dos cuerdas en esta cuerda de aquí, las cuerdas de 20 centímetros. Colocamos una. Listo. Ahora sí, continuamos haciendo el nudo festón. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es quitar estas cuerdas guías, estas dos de los extremos, hacia arriba, así, nos quedamos con estas cuerdas, que son 6. Cogemos la cuarta cuerda, comenzando desde aquí, 1, 2, 3, 4. Esta, la inclinamos y nudo festón con estas 3 cuerdas. Ahora cogemos esta cuerda, inclinamos y nudo festón con estas 2 cuerdas. Quitamos las cuerdas de los extremos. Nos quedan 4 cuerdas, cogemos la tercera, 1, 2, 3. Inclinamos y nudo festón con estas 2 cuerdas. Ahora cogemos esta cuerda, inclinamos y nudo festón con esta cuerda. Y listo. Volvemos a bajar las cuerdas, estas 2 de acá y estas 2. Y ya tenemos aquí otra vez todas las cuerdas. Ahora lo que vamos a hacer es coger estas cuerdas y vamos a colocarle las cuerdas de 20 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar
estas 4 cuerdas y vamos a utilizar estas 4 cuerdas de aquí. Vamos a coger esta cuerda y nudo festón con esta cuerda de acá, así. Hacemos lo mismo con el otro lado. Esta cuerda la inclinamos y nudo festón con esta cuerda. Y ahora para cerrar esta zona lo que hacemos es esta cuerda de aquí igual la seguimos poniendo así y con esta cuerda hacemos el nudo festón. Y ya tenemos este diseño. Ahora cogemos la siguiente cuerda, que es esta, la inclinamos y nudo festón con estas 2 cuerdas de acá. Que el nudo nos quede aquí, igual que este nudo de acá, y aquí nos tiene que quedar una zona libre. Ahora vamos a coger esta cuerda, la dejamos, cogemos esta, la inclinamos y nudo festón con estas 3 cuerdas, incluida esta de aquí. Listo. Ahora cogemos esta cuerda de aquí, la inclinamos y nudo festón con estas 3 cuerdas. Y ahora cogemos esta cuerda y nudo festón con estas 4 cuerdas, incluida esta de aquí. Estas 4, volvemos a hacer el nudo festón. Y ya tenemos esta zona de aquí con todo el rombo hecho. Ahora ya nos queda la última parte, que es hacer esta zona de aquí pero inversa acá abajo. Pero antes de explicarles cómo hacer esta parte de aquí, acá abajo, si quieren aprender más trucos de macramé, clica aquí. Ahora sí les voy a explicar cómo hacer esta parte de aquí. Para esto vamos a coger esta cuerda de aquí, la tercera es 1, 2, 3. La tercera la colocamos así y nudo festón con esta cuerda. Ahora cogemos la tercera de la zona de acá, de la zona derecha, 1, 2, 3 y nudo festón con esta cuerda de aquí. Y también vamos a hacer nudo festón con esta cuerda. Y así vamos a unir los 2 lados que hicimos. ¿Sí? Este lado de aquí y este de acá. Listo. Ahora cogemos la siguiente cuerda, que es esta de aquí. La inclinamos así y nudo festón con estas 2 cuerdas. Ahora cogemos esta cuerda y nudo festón con estas 3 cuerdas. Ahora vamos a coger las cuerdas de 20 centímetros y las vamos a colocar aquí, tanto en esta cuerda como en esta. Ahora cogemos esta cuerda, la inclinamos y nudo festón con estas 3 cuerdas.
cogemos esta cuerda, la inclinamos así y nudo festón con estas 4 cuerdas. Y así es como ya nos queda el diseño de la hoja. Ahora lo que nos queda es cortar todos estos flecos de aquí en forma de hoja y cepillarlo. Así que vamos a hacer eso. Ahora, para hacer este paso necesitaremos tijeras, cepillo de mascota y laca de cabello extra fuerte. Para empezar, vamos a cepillar todos los pelitos y listo. Ya tenemos todo cepillado. Ahora vamos a empezar a cortar. Ahora lo que voy a hacer es cortar. Para esto voy a dividir en 2 para saber dónde me queda la punta, que es aquí. Entonces de aquí hacia arriba empezaré a cortar. Y ahora cortaré el otro lado. Y así es como nos queda esta hoja ya cortada. Ahora, como vemos, tenemos unos pelitos más rizados. Entonces para esto lo que vamos a usar es esta plancha de cabello. Voy a pasar la plancha de cabello por todos los flecos y tiene que ser a temperatura muy baja para que no se nos quede. Y así es como me quedaron los flecos una vez que le pasé la plancha de cabello. Ahora lo que voy a hacer es colocarle laca de cabello extra fuerte para fijar los flecos y que no se me caiga. Y así es como quedó esta hoja de macramé. Espero te haya gustado muchísimo el paso a paso y puedas seguirlo, ya que es muy facilito. Solo tienes que saber cómo seguir la ruta del nudo festón como yo te expliqué y tendrás esta hoja. La puedes colocar ya sea en una pared o también en las manijas de las puertas. A modo de decoración de la puerta también queda muy bonito. Y si te gusta el macramé, no olvides suscribirte en este botoncito de por aquí para que estés enterado de todos los videos de macramé que vaya subiendo. Y también puedes ver este video de aquí, que es muy bonito y vas a aprender muchos truquitos de macramé también. Así que a ver este video.